Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio. Lo iniciamos en el nombre de Dios. La doctora Diana Perafán es oriunda del departamento del Cauca, es líder social, defensora de derechos humanos, asesora de comunidades indígenas cristianas y evangélicas, cabildos independientes, parlamentaria electa del Parlamento Global Hispano, miembro del Foro de Chillán, asesora Foro Colombiano Libre en Relaciones Internacionales, asesora y representante de las víctimas de la masacre del Nilo, asesora de la Fundación Víctimas BIRMEC, o sea, BIRMEC. Como profesional, la profesión que le conozco a ella es abogada. Mira, has hecho una presentación de lo que podemos nosotros resumir 26 años de proceso social y activismo originado en el departamento del Cauca y que a medida del tiempo se ha ido trasladando o se ha ido mutando, por decirlo de una manera, hacia el resto del país. ¿Qué me falta anexarte? Anexarte ahí que mi primera profesión fui auxiliar de enfermería, trabajé en comunidades indígenas, fui asesora del programa de jóvenes de la organización CRIC, pero también tuve conocimiento y acercamientos con lo que fue la organización de la UNIC. De igual manera, he hecho acompañamiento a cabildos indígenas de las zonas de Risaralda, de los Emberacatío y Emberachamí. También he tenido acercamientos con pueblos originarios o nativos de Perú, de Bolivia. Fui miembro del Consejo Andino de Productores de la Hoja de Coca o el CAPAC. Y bueno, ese es un pequeño historial de lo que ha sido todo este trabajo y este activismo que va encaminado definitivamente al fortalecimiento de las democracias y a la consolidación de las libertades. No puedo excluir que también he sido intermediaria entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena en relación a los casos de abuso sexual y de acceso carnal violento que ocurre cuando los indígenas abusan del poder, abusan de su autoridad, de su propia identidad y generan lo que son los delitos sexuales. Es así como he representado a víctimas de esta serie de vejámenes de acceso carnal violento y abuso sexual en menores de 14 años. Participé en su momento en la desmovilización de jóvenes que estuvieron en las FARC, sobre todo en el norte del Cauca. Y hace poco participé como candidata a las circunscripciones de paz, curules de paz, por la circunscripción número 1. Tuve una experiencia muy dura porque eso fue realmente un choque directo con las disidencias y con actos históricos que hoy quieren y pretenden someter a unas víctimas de este país. Y obviamente mi campaña se basaba en democracia, en respeto, en tolerancia, pero mi confrontación fue directamente con los grupos armados que no permitían otro tipo de candidatos que no fueran los que tuvieran afinidad con su ideología. Que profundicemos sobre la temática que íbamos a dialogar hoy, democracia e indigenismo. Es fundamental tratar este tema, porque no podemos dar una respuesta si no conocemos algunos de los causales que nos han direccionado a que este gobierno esté como esté y a las consecuencias de ese gobierno, que hoy nos, y me permito invitarlos a todos, el 22 de abril a marchar en Colombia por el respeto a la democracia, apoyando al Foro Colombia Libre, de la cual comunidades indígenas, cristianas y evangélicas apoyamos, respaldamos y estamos comprometidos, no tanto con personas, no, es con la democracia del país. Para poder nosotros abocarnos o tratar de llegar a una similitud de respuesta frente a la problemática que tenemos,
Vamos a tocar varios factores. ¿Por qué tenemos este gobierno? Este gobierno lo tenemos porque definitivamente la izquierda ha tenido un manejo estratégico del discurso. Ha hecho de su narrativa una narrativa victimizante que ha inspirado a otros países, Estados Unidos, Europa, una lástima bajo el argumento de que nos están matando. Esos argumentos tan tristes que pobrecitos los están matando, pues hombre, fueron fortaleciendo y robusteciendo su dinámica de manera tal que ellos no desconocieron que Colombia es pluriétnico y multicultural, siendo así que asumen la dinámica de las organizaciones sociales, como es la indígena y la afro y la campesina, como parte de su discurso. Entonces, encontramos un país que cualquier gobierno, a excepción de el único que hay que resaltar, así a algunos les cause roncha, pero el gobierno del expresidente Uribe era el único que llegaba a las regiones para bien o para mal y nos generó seguridad. Podíamos andar tranquilamente por la Panamericana, por las vías, había seguridad. Sin embargo, eso se fue degradando a medida que iban cambiando los gobiernos. Ese factor propició para que esta izquierda, con una excelente narrativa, fuera fortaleciendo ese pensamiento, fuera fortaleciendo definitivamente el decir, oiga, hay que escuchar a estas minorías. Es así como las minorías comienzan a demostrar que hay un ausentismo de Estado. Es que los gobiernos han sido culpables de lo que esté pasando y de lo que va a suceder si nosotros no tomamos cartas en el asunto como población civil, como dolientes de la patria, como conscientes de que si nosotros no tomamos conciencia de que hay que defender una democracia lejana, muy lejana al color étnico, a la ideología, al credo e inclusive a la inclinación política electoral, pues vamos a tener una Colombia destruida en su totalidad. El ausentismo de los gobiernos permitió que estas corrientes ideológicas socavaran en la región. Se fortaleció el narcotráfico, se fortalecieron las guerrillas, pero todas ellas iban blindadas de ese tema de la identidad cultural. Comienza así una trayectoria desde la jurisdicción indígena. Algunos líderes indígenas, no todos, que quiero que sea claro, no toda la comunidad indígena comparte la ideología del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, o de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Si bien es cierto, y se lo voy a hacer llegar a todos ustedes, en la Uribe Meta, desde 1983, luego en el 85, se suscribieron acuerdos entre la coordinadora guerrillera y las organizaciones indígenas. Y su ideología era el fortalecimiento de un comunismo que hoy es progresismo, pero que también estaba fundamentado en una reforma agraria y en un ataque al capitalismo. Lo firmaron. Y tuve la oportunidad en el Congreso de tener, cuando ya estaban los señores de las FARC, Partido Comunes de congresistas, en su primer periodo legislativo, tuve la posibilidad de decirles en la cara lo inmoral que eran y demostrar esos acuerdos, que se refrendaron el año anterior, pero ya no con las FARC, sino con las disidencias, y que ahora se ha reestructurado bajo el convenio de convivencia pacífica y en tolerancia entre algunos líderes indígenas que se toman la vocería de sus comunidades y se sientan a negociar con la segunda Marquetalia y los helenos. El caos que se va a vivir en mi departamento es muy grande porque será el segundo Caguán y pareciera que a los congresistas no les importa, porque ya tenemos muertos, ya tenemos amenazas, ya el ELN hace retenes en la Panamericana, ya se bajan a Siberia, ya están en Caldono, ya están en Piendamó, se pasean por Popayán, que es la capital del departamento. Todos los días hay un informe de vulneración de derechos humanos.
En este gobierno que ha transcurrido de Gustavo Petro y Francia Márquez, se ha incrementado el número de asesinatos a defensores de derechos humanos. Es insólito, porque ese era el gobierno del cambio. Pero para no perder el hilo de la problemática, estábamos hablando de un componente que es el indigenismo. El indigenismo se quedó insertado en esta ideología progresista de manera tal que los delincuentes, llámese de cualquier grupo armado e inclusive los narcotraficantes, se blindan en la jurisdicción para no ser extraditados y evadir la justicia. Pero al mismo tiempo nosotros hemos encontrado que algunos líderes indígenas han utilizado esta identidad para generar ampliación de territorios, expropiación, atacan a las empresas, a las únicas empresas en el norte del Cauca y sur del Valle que producen empleo, las atacan, como es Manuelita, las empresas de caña de azúcar, pues ya han tenido que ir desapareciendo. Alpina ya renunció, ya salió del Cauca, 900 desempleados. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? En ese orden de ideas, los indígenas están utilizando sus usos y costumbres, simplemente se los dieron a los delincuentes para que ellos puedan articular sus actos de terrorismo, de narcotráfico, de secuestro, de extorsión, de expropiación, y ahora refrendar lo que son los convenios, la ideología del Foro de Sao Paulo, que se reunió y que está aquí terminando hoy su reunión en Bogotá, invitados por el presidente Gustavo Petro. Esa Agenda 2030 es una agenda lesiva a la democracia, a los valores, a los principios y a los mismos indígenas, porque es lamentable que la dinámica indígena se está utilizando para que se justifiquen secuestros de la fuerza pública, secuestros de soldados, secuestros de las personas. Muy triste que en el norte del Cauca allá van a dejar los secuestrados que traen de otros departamentos. Hace poco, cuando retuvieron a los soldados que iban a hacer cumplimiento de una orden judicial, los desarman, los iban a matar. Si no es porque la misma gente llama a decir, doctora, hagamos algo, los habían matado. Y la justificación, territorio indígena, aquí mando yo. Cuando tenemos de conocimiento que dentro de esos comuneros indígenas había gente de grupos armados. ¿Hasta dónde han llegado los dirigentes indígenas para manipular, a mancillar la identidad cultural simplemente por temas viscerales, por temas monetarios? El Plan Nacional de Desarrollo les va a entregar 2.6 billones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, cuando tenemos unas comunidades en miseria, cuando tenemos unas comunidades que todavía reciben una educación primaria y secundaria deficiente, que no pasan las pruebas del Estado. No son aptos para ingresar a la universidad. Hay que regalarles los cupos para que vayan a la universidad y aún así no van. Tenemos unas comunidades indígenas en donde se habla que el Che Guevara es el todopoderoso, donde se dice que donde no se lee, donde no se conoce que el primer general indígena que retó a Bolívar, porque no estaba de acuerdo con su campaña libertadora, mal llamada, se llamaba Agustín Agualongo, y que Agustín Agualongo retó a Bolívar, y Bolívar era racista. Y es así como Bolívar lo manda a matar. Lo decapitó, luego lo desmembró. Y entonces, y él fue el primer general que teníamos en la historia colombiana. Y de esa no se cuenta, de esa no se habla. Como tampoco sabía el país que teníamos más de 35.000 indígenas cristianos y evangélicos, que somos respetuosos de la democracia, de los gobiernos, bueno o malo, se respeta, pero lo que pedimos es respeto y tolerancia para una sana convivencia, lo que los indígenas llaman el Suman Camaña o Suman Kamsay. Pero eso nos está dando en Colombia. Encontramos
que la ideología del indigenismo, que es el extremo de la conceptualización indígena, ya permeó la unidad de víctimas. Y entonces ahora las víctimas que no son indígenas no van a ser reparadas en este país porque según ellos hay que apostar el dinero al acuerdo de paz con el ELN para luego convertirlos en partido político y concederles curules, Senado y Cámara. ¿Dónde quedamos los ciudadanos que nunca hemos empuñado un arma? ¿Dónde quedamos los ciudadanos que queremos la democracia? ¿Dónde quedamos los ciudadanos que pagamos impuestos? Que les damos de nuestro bolsillo cuando pagamos impuestos a los indígenas un porcentaje para que tengan salud. ¿Dónde quedamos nosotros? Se pregunta uno. Entonces, estamos en este momento una identidad indígena manipulada, mancillada, utilizada por algunos líderes simplemente para beneficio personal, porque el origen del CRIC y de la ASIN fue la masacre de Caloto o la masacre del Nilo. 20 familias afectadas porque eran 20 muertos, 20 personas asesinadas. Todo fue planeado porque dentro de ese grupo habían algunos líderes indígenas que hicieron un contrato con el PRT y con el Quintín Lame para invadir tierras y luego de invadirlas, a so pena de que mataran a su comunidad, pues ellos iban a querer demandar al Estado ante la Corte Interamericana y se suscriben unos acuerdos a espaldas de las 20 familias de la masacre de Caloto. Le mintieron a Europa porque se fueron con el Partido Verde Europa a decir es que nos están matando, es que el cuentico y la frase que nos están matando desde hace rato, desde hace mucho rato, porque la gente no conocía la historia. Y Europa manda unos recursos para que se compren 20 casas y los mismos indígenas extraviaron la plata. Luego, se van a las 6DH. Allá dicen otra zanja de mentiras. Y las 20 familias, hay familias enteras que vivieron los hechos de la masacre de Caloto, que ya murieron y nunca vieron, no conocieron ni la verdad, no conocieron la justicia y muchísimo menos la reparación. En el transcurrir de conocer el caso de la masacre del Nilo, pues nos hemos dado cuenta que coautores, habían algunos líderes indígenas que llegaron a ser senadores, que ahora están en la mesa permanente negociando supuestamente los derechos a beneficio de todas las comunidades indígenas y que se han ido al cónclave de pueblos indígenas que se hace en Estados Unidos, avalado por la OEA, a decir, nos siguen matando y desde 1991 nos vienen matando. ¿Y por qué no le dicen realmente a Colombia, a Estados Unidos, que el movimiento indígena desde sus orígenes han tenido vínculos con grupos armados y que el primer grupo paramilitar fue el Quintín Lame, no son las autodefensas, que no mientan? Los indios también fueron paracos, y bien paracos, y demasiado inmorales, porque asesinaban a su propia gente, la asesinaban, y hasta ahora matar indios es un negocio, porque ellos son los mismos gobernadores indígenas buscan sus abogados que son del Alvear Restrepo, o los otros grupos que han formado, captan a la familia, les hacen firmar documentos, y luego ellos ganan los procesos y la familia no gana ni 50,000 pesos. Y luego que nos están matando. Es que los mercaderes de la muerte son algunos líderes indígenas que han amancillado su identidad y que hoy tienen en confrontación a los mismos pueblos indígenas y que tienen a una sociedad mestiza y afro preocupadas. Porque es que la gente ya, algunos le tienen miedo a los indios. Porque dicen, no es que ese indio me puede violar, me secuestra, me mata, no pasa nada. Otros dicen, no, es que hay que matarlos. Miren hasta dónde, la misma xenofobia, la misma ira y el desprecio lo han causado algunos, reitero, algunos líderes indígenas que son como las manzanas podridas que hay dentro del movimiento indígena. Y se han ido a echar discursos que son mentiras. El único, y se los digo, en el caso de la masacre de Caloto, que fue lo que nos permitió prender las alertas de lo que está pasando. El único, y nosotros hicimos un proceso de paz, y se los cuento. El proceso de paz que no le costó ni un peso
al país, porque Colombia no tuvo que gastar en el proceso de paz, nos costó fue la llamadita. Y resulta que muy caballerosamente el señor Orlando Villa Zapata, alias La Mona, le pidió perdón a las víctimas. Y le tocó pedírselo por teléfono, porque ni siquiera Justicia y Paz permitió que él le dijera perdón a las víctimas y que se conociera la verdad de lo que fue la masacre de Caloto, como muchas masacres más, porque aquí se ha mentido, aquí no se le ha permitido al victimario de la ultraderecha hablar con las víctimas y decir por qué pasó lo que pasó. Y en Colombia el primer grupo armado fueron las FARC, no fueron los paramilitares, fueron las FARC, fue el PRT, fue el Quintil Lamy, fue el M-19. Y no conocemos esa otra verdad. Y no quiere decir que Diana Perafán sea de ultraderecha o sea uribista. No, yo represento la voz de unas víctimas que no han sido escuchadas, que después de tantos años, más de 30 años, ni siquiera han recibido la indemnización. Que aquí también con pena en el alma tengo que decirlo, que las instituciones no son malas, son los individuos los que movemos las instituciones. Y aquí tenemos una institución, un superintendente de la policía que me quiso extorsionar para no pagarme la masacre de Caloto, cuando hay un fallo del Consejo de Estado. Aquí hay culpables y verdades que tenemos que decirlas para poder realmente llegar a un 22 de abril, a un 25, a un 5 de mayo, a las calles, pero con verdades, no con mentiras, ni verdades a medias. Es que mi voz es la voz de quienes sufrimos desde todos los lados cuando no decimos lo que le conviene al uno o lo que le conviene al otro. No. Yo soy víctima, yo soy huérfana desde los 12 años. Y nunca supe quién asesinó a mi padre. Y lo que vivimos con mi madre y mi hermano fue muy duro. Muy duro. Vivir las amenazas, las detenciones, la persecución con mi hijo. Me he enfrentado a la primera línea, me he enfrentado a una derecha equivocada en su discurso, que se le olvida que los que somos de estrato 1, 2 y 3 también somos de derecha, pero que a la derecha se le olvida también que los procesos hay que apoyarlos, porque la izquierda le mete plata para tener sus buenas narrativas para destruir la democracia. Nosotros hemos colocado muertos desde el movimiento indígena. Jesús Antonio Montano era de derecha, era mi amigo, yo era su asesora, yo era su abogada. Antes de cada movimiento me buscaba y me decía, hago esto, hago lo otro. Y el único movimiento que nunca me consultó fue el que le causó la muerte. Y es muy triste. Pero también tengo otros compañeros de trabajo, Florentino Ulcue Collazos, que ya tiene un mes, si no le paga la vacuna a los grupos armados que están allá en Santander, y él solamente siembra café, porque es una comunidad evangélica, y si él no va a pagar su cuota, le dijeron, en un mes te matamos. Si las FARC ya le mató a su hija de 16 años, a mansalva, porque era evangélico. Lo llamaron y le venga, recoja lo que usted más quiere, y era su hija, con un tiro en la cabeza, y las manos amarradas hacia atrás. ¿A quién no le duele eso? Tengo Lorena Yonda, cristiana, es una niña evangélica. Fue mi secretaria en campaña y en plena campaña le secuestraron las disidencias sus dos sobrinos. Uno de ellos lo trajimos de Tumaco en una bolsa de polietileno. El otro se lo entregaron hace poco, pero a ella la van a asesinar porque no dejó que su sobrino volviera a tomar las armas. Tengo 50 jóvenes indígenas evangélicos reclutados, que nosotros también colocamos muertos desde el sector indígena. Y ustedes, muchos de ustedes, cuando ven la banderita rojo con verde, ¿creen que esa es la representatividad de todos los indígenas? No, no es así, no es cierto. Giovanni Joinó, 10 años en la cárcel por ser evangélico. La jurisdicción ordinaria, artículo 246 de la Constitución Nacional, permitió la concordancia jurisdiccional. Lo capturaron y lo encerraron en un calabozo. 10 años por ser evangélico.
Rogelio Yonda, Ana Silvia Secue, Antonio Bitonás, otro compañero indígena que está escondido. ¿Cuántos más tenemos que escondernos? ¿A cuántos más tengo que esconder? Diana Rico, mestiza, secuestrada, sometida a vejámenes, agredida sexualmente por el coordinador de la Guardia Indígena. Tengo un canibalismo en Corinto, que un médico tradicional, bajo el lema del espíritu de la purificación, con un hacha mató a un señor y se lo comió en la cara de su ex esposa, en la cara del hijo del señor, y la fiscalía no hizo nada. Hoy y cada día son minutos y segundos de mucha preocupación, porque estamos mirando que la identidad indígena está siendo utilizada para el fortalecimiento de una ideología que va en contra de las libertades y de la democracia, de un sometimiento. Y nosotros no somos de ultraderecha, somos víctimas. Es que tampoco vamos con la izquierda. Tenemos 4 carteles: Sinaloa, Tijuana, en el norte del Cauca, una saja china que yo no sé de dónde salió, mexicanos amparados por una jurisdicción indígena. Entonces, esta es la cruda realidad que viven algunos pueblos indígenas, excluidos de este gobierno. Han sufrido ausentismo del Estado, abandono de una derecha, abandono del Estado. No participan de la construcción de una política pública, pero colocamos los muertos, porque estamos en medio del conflicto. En medio del conflicto. Y es muy triste, y más que triste, es repudiable que en Estados Unidos, y luego se fueron para Holanda, y luego estuvieron en Bélgica, unos líderes indígenas, un ex senador y una senadora actual. Se fueron a decir que ellos representaban a las comunidades cristianas y evangélicas y se fueron a recibir más de 3.600 millones de euros. Es que para los pueblos evangélicos y cristianos. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Si ustedes conocieran la realidad en que viven estas comunidades, pero la verdad la van a conocer el 22 de abril, que vamos a acompañar y vamos a marchar con Foro Colombia Libre, que es el espacio en el cual nos sentimos identificados porque se nos ha concedido el uso de la palabra. Agencia Nacional de Tierras tiene a un victimario de las comunidades indígenas, Giovanni Yule, que le robó la tierra a las víctimas de Caloto. Pero no me voy a salir del Cauca, voy para el Putumayo. En el Putumayo tengo una comunidad en Vera, una comunidad en total abandono, que no pertenece a la organización de la mesa permanente y están excluidos. Y no hace menos de 4 meses asesinaron al hermano del gobernador en su presencia. Le pegaron un tiro y le dijeron, tienes 4 horas para irte de acá con familia y todo, te matamos a todos. Y tocó sacarlo. Llegó a Popayán y no sabía qué hacer porque hasta allá lo siguieron. Y hoy tengo una comunidad en Vera, en la zona del Putumayo, en hacinamiento. Y los indígenas de acá se sientan a recibir millones, supuestamente a nombre de todas las comunidades indígenas. Guajira, Guayú, están muriendo de hambre. Están muriendo de hambre. ¿Y acaso Gustavo Petro, cuando estábamos en el gobierno de Iván Duque, no gritaban estos izquierdosos, nos están matando, la violación de derechos humanos y los niños indígenas mueren? Y excuso, ya tienen el poder. Ya tienen el poder. Mal habido, sí, mal habido, mal habido. Y les voy a decir algo que va a sonar muy duro. El señor Gustavo Petro le debe su ganancia a la ultraderecha armada. Por eso los quiere llamar para comprar conciencias y acabar todo lo que tenga que acabar sin decirle la verdad al país. El señor presidente le entregó su alma al diablo y a todo el mundo le decía que sí. Y hay verdades que quedan ocultas en este país. Y esto nos está obligando a devolvernos a la Colombia de hace 50 años. A la misma Colombia por la que no queríamos pasar, donde daba temor votar, porque si me mirara el de allá de pronto me mata, porque no, volvimos a tener miedo
nos volvieron a encerrar en la violencia. Y la generación que acabaron con su estallido social apoyado por las disidencias de las FARC, y lo digo por conocimiento de causa porque me fui a las montañas del norte del Cauca a averiguar quién financiaba las disidencias, quién financió la primera línea. Y la plata venía del narcotráfico y de las disidencias y que se le entregaban a algunos líderes. Así se ganó, así llegaron al poder, de manera irregular, de manera antidemocrática, sin valores, sin principios. Y hay un líder que dice ser evangélico, él no tiene ni iglesia, no se congrega. El señor Álvaro, no me acuerdo cómo es que personas que utilizan a Dios para sus ambiciones es mejor ni nombrarlos, es mejor ni decir de qué nombre son, porque es que son peor que un fariseo. Era la ambición de poder. Y esa ambición de poder hoy nos está destruyendo como ciudadanos. Y nosotros, les reitero y concluyo con esto, desde el movimiento indígena hemos hecho procesos de paz, reiteramos, sin sacarle un peso al Estado colombiano. Y qué bueno sería que escucharan a Orlando Villa Zapata, Arias Lamona o Rubén, de la Casa Castaño, del por qué mataron a los del Nilo. ¿Qué pasaba? Esa verdad no se conoce todavía. Se dijo parte de la verdad, pero en mi tierra dice, y a mí me enseñó mi mamá, que el que está quieto se deja quieto. Pero es que aquí no dejaron quieto al que estaba quieto. Y fue por invadir tierras. Por eso les digo, ese tema indígena hay que mirarlo con lupa, porque los indígenas van a Estados Unidos al cónclave de pueblos indígenas. Piden plata, se echan su buen discurso, lloran si tienen que llorar, ay no, que nos matan, mejor dicho, intentan cortarse las venas, ponen cara de pobrecitos, de yo no fui, porque buenos artistas sí son. Eso es para una película, esos deberían de irse al Hollywood, allá, una buena película. Pero cuando ya le sacan la platica a los gringos y a los europeos, se la vienen a tomar. A que entiendan, uno, se la toman, la meten en burdeles y le mandan a poner que la novela exitosa que identifica a Gustavo Bolívar. Sin tetas no hay paraíso. Miren hasta dónde hemos llegado en la decadencia de la identidad indígena. Entonces, usted ya no encuentra un indígena así como no, usted lo encuentra como la estatua de la India de Cartagena, 90, 60, 90. Eso ya gordita ya no servimos, ya no hay. Ya no hay. Y la mayoría de la dirigencia indígena realmente se casa con mestizos. Ahora, no puedo omitir que aquí hay otro problema de fondo. Comunidad afro, Suárez, de donde es la señora vicepresidenta Francia Márquez. Ella no vive por allá. Ella hace rato vive en el valle. Y claro, la señora pues tiene que ir en helicóptero porque ya le encanta volar en helicóptero. Mientras que a su comunidad, el ELN, los está vacunando, que tienen que pagar por gramos de oro que saquen, tienen que pagarles a ellos. ¿Y se ha pronunciado la señora del helicóptero? No se ha pronunciado porque le gusta vivir sabroso. Porque ahorita anda con una comitiva de 60 personas visitando África. A nosotros, y he hablado con los de Suárez, nos preocupa que regrese, nos preocupa que vuelva. Dicen los de Suárez, preocupante que la señora vuelva, porque es que ojalá fuera un viaje sin retorno, porque el abandono en que se tienen en las comunidades es muy fuerte. Quiero decirles a ustedes, y concluyo en un minuto, el Departamento del Cauca, que es multiétnico y pluricultural, hoy, mediante el Foro Colombia Libre, mediante el Parlamento Global Hispano y el Foro de Chillán, han encontrado la posibilidad de ser escuchados, asumiendo las consecuencias que trae el decir las verdades sin adornarlas. Nos solidarizamos con un líder que tenemos en el Caquetá, que él es campesino.
y que pese a las múltiples denuncias que le ha hecho a la Fiscalía, han utilizado también, con acompañamiento de algunos indígenas, para asesinarlo. Y no pasa nada con él. Es de apellido Chavarro. Es muy triste que estamos perdiendo buenos líderes, pero se nos está rompiendo el tejido social y el equilibrio de la democracia porque quieren llevar este país a una dictadura. Somos personas que le apostamos a los cambios, pero con respeto a la democracia, valores y principios. Y yo les digo que yo aprendí de las víctimas de la masacre de Caloto a perdonar. Y la comunidad indígena, evangélica y cristiana ha perdonado a sus victimarios, pero también ha pedido justicia, que todavía no ha llegado. Tenemos dolor de patria, tenemos dolor de región. Y es por eso que termino diciéndoles, los invito a que nos acompañen el 22 de abril en las calles, en sus calles, desde todos los lados. Salgamos de Twitter, salgamos de los escenarios y hagámonos más activos, porque lo que está en juego es la generación que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando yo les decía los efectos de la primera línea, es porque a muchos de nuestros jóvenes les metieron unas narrativas en contra de las instituciones. Y hoy, para silenciar a algunos de ellos, les dieron contratos a la alcaldía de Bogotá. Pero el 1 de mayo, si las reformas de este gobierno no se aprueban, saldrán a combatir a los que no estamos de acuerdo. Nosotros, en condición de comunidades cristianas, evangélicas, en condición de padres, de ciudadanos, pero sobre todo, por encima de ello, como seres humanos, estamos abocando a una reflexión y estamos invitando a que no tenemos que agredirnos, pero tampoco tenemos que perder las libertades y la democracia. Esa es mi intervención en nombre de Marisol Huetoto Quitumbo, una niña de 12 años, murió agredida sexualmente, sus victimarios, líderes indígenas, que después de haberle provocado la muerte en el abuso sexual, siguieron abusando de ella, hasta deformar su cuerpito. Le sacaron el útero, hubo desgarramiento, mordieron sus senos y tuvo un trauma cráneoencefálico. Por estas víctimas que no tienen justicia, por las víctimas de la masacre de Caloto, que no han encontrado todavía reparación y tranquilidad, aparte de la que le agradecemos a Orlando Villa Zapata, el ex paramilitar que les pidió perdón. Quiero decirles a ustedes, gracias por escucharme, gracias por escuchar la voz de Diana Rico, gracias por escuchar la voz de los niños reclutados, por los que aún temen por su vida, gracias por escuchar el testimonio de la comunidad de Betania, Plan de Zúñiga, por la comunidad evangélica, pero gracias por escucharme. ¿Es verdad que el señor indígena que acaba usted de mencionar, amigo suyo, fue asesinado por ser de derecha? ¿Y fue por los mismos indígenas? Jesús Antonio Montano. Ajá, Jesús Antonio Montano. Se me pasó el nombre. Él pertenecía al Partido Centro Democrático. Y él era una persona que apoyaba muchísimo el tema de su partido, aunque algunos éramos de diferentes partidos, pero se respetaba. Él trabajó en la campaña de Federico Gutiérrez y tristemente ese día no me consultó. Yo hice una denuncia porque no sabían que estaban haciendo constreñimiento electoral y él repite la denuncia y al día siguiente lo secuestran, pero a él lo encontró su hija fue que lo encontró. ¿Y cómo llegó al cuerpo de su padre? Porque él estaba en descomposición. La niña tiene 12 años, ¿se imagina usted el trauma de esa niña al encontrar a su padre? Él quedó en esta pose, él se defendió, tenía un tiro de la mandíbula y le salió al ojo y había sido desmembrado.
y estaba con olor fétido. Entonces, la muerte de él sucede porque era del Centro Democrático. No tenemos claridad jurídica en este momento sobre esa muerte. Podemos decir que es una muerte, para mí, la muerte de Jesús Antonio Montano es un genocidio político. Es una muerte política. Pero no se ha contemplado en Colombia de esa manera. Su familia, sus hermanas y al mismo tiempo sus hijos obviamente viven todavía en el departamento del Cauca y su seguridad no es que sea la mejor. Y tampoco tendremos, como hemos hablado en cortas ocasiones, no habrá una claridad frente a lo que sucedió con esa muerte. Será una de las tantas más. Y es que no vale en Colombia porque como es de derecha, entonces no vale. ¿Qué puede hacer ella que tiene esa vocería tan trascendental para que, precisamente siendo ella parte de la etnia indígena, pueda hacer el desenmascaramiento a nivel internacional? Porque aquí en Colombia la sordera es radical, es absoluta. Necesitamos que alguien vaya también allá y desmienta. Y que comencemos por España, donde hay una organización que está respaldando la libertad y la democracia. Necesitamos ir y caminar allá, ir juntos. Tenemos que buscar la manera de ir un equipo, ir los voceros de las distintas organizaciones civiles, indígenas, que precisamente nos hemos dado por enterados de que hay una corrupción y un robo al Estado, haciéndose pasar por miserables, cuando lo único que hacen es generar y beneficiarse de una riqueza rampante para burlarse de sus semejantes, que sí los tienen arrastrados. Porque cuando uno pasa por sectores indígenas, ve miseria, 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 pero también sabe uno que el gobernador de allí vive como rey y humilla a sus semejantes. Pero la respuesta, tu pregunta te la voy a dar en dos. ¿Sí? Este liderazgo se ha hecho con el acompañamiento y la orientación y la indicación de Dios. Amén. Ha sido Él. Ha sido Él el que ha indicado y nos previene y nos dice, no soy fanática religiosa, porque el fanatismo ofende a Dios, pero sí me he guiado por Él. Me he guiado por Él. No era fácil, pero le he permitido y le he concebido que sea Dios el tiempo de Dios es perfecto, diferente al humano, pero cuando llega es perfecto. Segundo punto, nosotros hemos hecho denuncias a nivel nacional, pero nos han silenciado, las han escondido, ha habido indiferencia. Más, permítanme decirles a ustedes que por intermedio del Parlamento Global Hispano queremos construir una historia verdadera de lo que realmente es el tema de los indígenas. Queremos deshacer esa falsa deuda histórica. Es que esa falsa deuda histórica nos tiene castigados a todos, que entonces que mire que vinieron y mataron, violaron, secuestraron, torturaron, degollaron, hicieron de todo, y entonces por eso yo le tengo que invadir su finca, se la tengo que arrancar, le tengo que secuestrar su hijo, usted no puede tener presa porque usted me debe. Imagínense ustedes que hemos encontrado venezolanos invadiendo fincas, y tengo las pruebas. Venezolanos diciendo tierra, madre tierra, liberación de la madre tierra. En estas ideas tenemos argumentos para poder, con el acompañamiento del Foro Colombia Libre, con el acompañamiento de muchos de ustedes y del Parlamento Global Hispano, queremos llegar a Europa a contar las verdades, a construir verdades, pero también, vuelvo y les digo, el tiempo de Dios es perfecto. Necesitamos que un gobierno asuma con responsabilidad los genocidios, la tortura, la masacre, la persecución religiosa, el canibalismo, y ese gobierno a quien debe asumirlo porque es el idóneo, es el escogido, es el Mesías y es el mejor, es el gobierno de Gustavo Petro. Él es el que tiene No. Ese gobierno es el que tendrá que ser sancionado ante la Corte Penal Internacional por esta serie de delitos. Ahora me entendió mi respuesta porque usted me la interpretó mal. El gobierno que debe asumir la responsabilidad
de las masacres, torturas, desapariciones y quizás de mi muerte por hablar, como la muerte de mis compañeros, es el Mesías, Gustavo Petro y Francia Márquez. Hemos compartido mucho últimamente, pero todavía no hemos hablado del Foro de Chillán. ¿Qué es el Foro de Chillán, Dianita? Entonces, el Foro de Chillán es una iniciativa ciudadana, no tiene afinidades totalmente políticas hacia alguien, pero es una organización social que busca defender la democracia en América Latina y en otros países. Foro Colombia Libre es una asociación, es una plataforma ciudadana por una Colombia libre. Así quedó registrada y designada. El Foro Colombia Libre tiene una estructura organizacional con una máxima dignidad, como llamamos nosotros, que es la asamblea. La asamblea está conformada por un miembro de cada movimiento cívico, veeduría o líder regional. El Foro Colombia Libre se desprende con mesas de trabajo. Entre esas voy a tratar de contarles cuáles son. Hay una mesa de trabajo que es la de seguridad LATAM y protección electoral o defensa electoral. Esa mesa está instalada y a esa mesa pertenecen personas de Colombia y de otros países como Argentina, Perú, Chile, Guatemala y Paraguay. En este momento son las personas que están en esta mesa y pues colombianos también. Como decía Diana, hay una mesa que es el de relacionamiento internacional. Diana es la directora de esa mesa. Y también hay una mesa que se llama, que es muy importante y nos encanta ese nombre, y esa mesa es Sobrevivientes del Conflicto Armado. Y la directora de esa mesa es Cecilia López. Tenemos la mesa de creación de contenido, la jurídica, que desde la jurídica lo que pretendemos es defender a los policías y soldados que por defender nuestra patria quedan expuestos y quedan desprotegidos. Tenemos una mesa de trabajo también que es de medios de comunicación y hay una periodista que creo que Cecilia al principio estaba hablando de ella. Ella desea con su equipo pertenecer a la mesa. Y otras mesas más, hay una mesa que es la Veeduría Nacional de Foro Colombia Libre y esta mesa lo que hace es que cada región con participación y con presencias regionales, entonces cada región obtendrá su veeduría de Foro Colombia Libre. Foro Colombia Libre, como Diana lo decía ahora, queda adscrito al Parlamento Global Hispano, donde tenemos a Diana como diputada, la honorable diputada. La verdad nos sentimos muy orgullosos de Diana por todo su trabajo y por todo lo que le ha dado a Colombia. Y el Foro Colombia Libre hace esta unión porque el foro tiene como objetivo principal que es unir a Colombia, porque los colombianos somos todos. Y por eso el foro de la mano de Diana, de Cecilia y de otras personas muy importantes que hacen parte del foro y de grupos y movimientos, nos organizamos para que en ese foro participen indígenas, negritudes, mestizos y todas las personas que se encuentren, que sientan que están en riesgo de perder la libertad de nuestro país. El foro de la mano del Parlamento Hispano, Global Hispano, queda adscrito y con eso tendríamos ya todas las posibilidades de empezar a hacer de tener observación internacional y de la mano del Parlamento Hispano ir a instancias internacionales para toda la defensa que tenemos que darle a nuestro país.
por eso les decía que en todas las mesas, pero también tenemos la mesa de trabajo, centro de pensamiento y formatividad cultural, tenemos la mesa de trabajo de familia y con mis hijos no te metas, es una mesa maravillosa, que la próxima semana empezará a fluir con grupos pro vida, como 40 días por la vida, Oscar que está acá, que es maravilloso, hay psicólogos, sociólogos, están Padres por la Verdad, hay movimientos pro vida que se identificaron con el foro y quieren hacer parte y trabajar, que todos trabajemos en conjunto para un mismo fin. También tenemos la mesa de las reservas, la mesa de trabajo de reservas. No sé si de pronto se me pase alguna. En mi condición de diputada, permítame expresarles a ustedes el acompañamiento y la solidaridad en estas dinámicas que van en defensa de la democracia. Puedo manifestarles a ustedes que 27 países hispanos estamos propendiendo para que no se desfragmente en los países el derecho a la libertad y pensamos, sin miscuirnos en su política interna, que debe respetarse lo que el pueblo escogió y que fue la democracia, las libertades, los valores y los principios. En ese orden de ideas, el Parlamento Global Hispano acompaña a Foro Colombia Libre, a Foro de Chillán y a cada una de las iniciativas que surgen de las víctimas y que surgirán en el transcurrir de este proceso de desgobernabilidad que sufre no solamente Colombia, sino que hoy parece que será extensivo para América Latina. Quienes habla, Oscar José Ospino Pacheco, de la costa caribe colombiana. Soy un excombatiente desmovilizado y postulado a la ley 975 de 2005 de las Autodefensas Unidas de Colombia, o mal llamados paramilitares. En este momento formo parte del proceso de paz pactado con el gobierno colombiano de ese entonces, el doctor Uribe Vélez y las autodefensas. Y me encuentro cursando este proceso jurídico, pero a la vez trabajando en temas de paz, de reconciliación en las regiones y en el país en general. Yo quiero que nos expliques, partiendo del hecho de que hay unas narrativas que han ido destruyendo y fragmentando el tejido social que ha tenido nuestro país y hay unas malas interpretaciones y hay una justicia sesgada y hay una justicia rogada a la cual ustedes fueron sometidos. ¿Qué ha pasado y qué ha significado el acuerdo de paz conocido como justicia y paz? ¿Ustedes sí le entregaron los bienes? ¿Sí repararon a las víctimas? 3. ¿Cuál es la diferencia entre el paramilitarismo y las autodefensas? ¿Y por qué surgieron en Colombia? Claro que sí, mi doctora. Arrancó por la última. Diferencia entre paramilitarismo y autodefensas. Como usted bien lo ha dicho, la izquierda es muy experta en sembrar en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana unos discursos y unas narrativas que siempre muestran al otro como el culpable, como el malo y ellos como los salvadores. Las Autodefensas Unidas de Colombia, para entenderlas en su interior o en su origen, hay que definir primero qué son las autodefensas. Y las autodefensas son un grupo, una confederación de grupos que se alzaron en armas por dos cosas: por el abandono del Estado y por el accionar indiscriminado de las guerrillas en todo el territorio nacional en contra de la población civil. Surgen en diferentes territorios del país grupos de autodefensa para, como su palabra lo dice, para autodefenderse del accionar de la guerrilla que
tenían al país inmerso en el secuestro, la extorsión, el boleteo, las pescas milagrosas, las tomas a los pueblos, secuestros a policías, en fin. Y surgimos para contrarrestar este accionar de estas guerrillas. Bien, ELN, FARC, M-19, EPL, en fin, todas las diferentes guerrillas que surgieron desde los años 85, de los 80 hacia el 2000. La diferencia entre autodefensas es que las autodefensas somos una organización político-militar alzada en armas de carácter antisubversivo que pretende o busca defender la vida, bienes y honra de los colombianos de bien. Y paramilitarismo es una organización de estructura militar o de corte militar que está al servicio del Estado. Y nosotros nunca hemos estado al servicio del Estado, ni hemos sido un brazo armado del Estado, ni un brazo oscuro del Estado, ni le hemos hecho el trabajo sucio al Estado. Pero bueno, esta ha sido una narrativa que ha sembrado la izquierda en contra nuestra. Sobre el proceso de justicia y paz, las autodefensas fuimos sensatos y dimos el paso hacia la paz, aprovechando la coyuntura política del momento con el expresidente Uribe, que habían las garantías políticas para dar un paso hacia la paz y construir un mejor país. Nos movilizamos alrededor de 31.000 hombres, de los cuales han sido asesinados un poco más de 5.000 hombres, 5.000 combatientes desde la firma del acuerdo del 2006 a la fecha, van un poco más de 5.000 combatientes de las autodefensas asesinados. Durante el proceso de justicia y paz al cual nos sometimos, la ley de justicia o ley 975 del 2005 tiene 4 ejes fundamentales, que es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y dentro de esa estructura de esta ley hemos cumplido a cabalidad con la entrega de bienes, la entrega de verdad, la reparación y hemos cumplido a cabalidad con los incidentes integrales de reparación a víctima, que no es otra cosa que pedirle perdón público a la víctima. En cuanto a la pregunta que le hacen de que si los paramilitares respondieron y repararon administrativamente a sus víctimas, que también los que estamos aquí participando se haga ese enfoque con las FARC, porque si bien los paramilitares han cumplido en cierta parte y en otras no, por lo menos no tienen curules, no tienen partido político, no tienen una corte de justicia que proteja jurídicamente y que haya blindado a los jefes del secretariado como lo tiene las FARC. Entonces que también haga esa réplica y que también haga un pequeño esbozo entre la diferencia que hubo en el proceso con los paramilitares y el que hubo con las FARC, en donde el Estado de Derecho se arrodilló frente a ese grupo terrorista. Eso es lo que quería decir, lo que quería como solicitarle también a don Oscar. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, a ver, dentro de las exigencias de la ley 975 del 2005 o ley de justicia y paz, dentro de esas 4 pilares está la reparación a las víctimas. Y para, digamos, cumplir nosotros como postulados a esa ley o acogidos a esa ley para cumplir y obtener la libertad, digamos, y tener acceso a este proceso, debemos reparar a las víctimas. Y es como así como en el momento de que las autodefensas en su totalidad se desmovilizan, le entregan en ese entonces al Alto Comisionado para la Paz una serie de bienes, como fincas, haciendas, cultivos de palma, reforestaciones, ganaderías, vehículos, una flota de helicópteros, motos, lotes, casas y dinero en efectivo. En ese entonces el Alto Comisionado para la Paz, que después pasó a ser de la Unidad de Víctimas. Bienes que están relacionados en la Fiscalía bloque por bloque. Es decir, es una cifra oficial de la cual se puede tener acceso. La situación jurídica nuestra es muy compleja
el gobierno que negoció en ese momento, que empeñó la palabra del Estado, dejó abandonado el proceso de paz con las autodefensas. Y es así que ese olvido terminó con hacer trizas el acuerdo. Hoy estamos inmersos en una situación jurídica insostenible. Llevamos más de 16 años en los estrados judiciales frente a las víctimas, caso a caso, hecho a hecho, víctima a víctima, pidiendo perdón en todos los casos. Nos fueron cercenados todos nuestros derechos políticos y civiles. No tenemos acceso a votar ni a elegir. No tenemos acceso a una cuenta bancaria. No tenemos derecho a una vivienda digna. No tenemos derecho a un trabajo digno. No tenemos acceso a la tierra. No tenemos acceso a proyectos productivos. Y lo peor, nos desterraron de los territorios de donde somos cada uno de nosotros. No podemos ir a las zonas donde operamos, ni donde vive nuestra familia, es decir, estamos desterrados de esos territorios. Diferencia de la FARC. La FARC es un proceso de paz que la FARC negoció muy bien con comunidad internacional, con comunidad nacional, con un gobierno que se comprometió, tuvo voluntad política, se comprometió, y pasaron del monte al Senado. Es decir, soltaron el fusil para agarrar el micrófono en el Senado. Ellos no han reparado, ellos no pasaron por la cárcel, ni van a pasar porque ellos son sanciones. Y son sanciones simbólicas, es decir, ir a la zona, pintar escuelitas, barrer las calles. Ese es el tipo de sanción que en el peor de los casos ellos van a tener. Quise invitar a otra persona que fue excombatiente de las FARC, pero no pude ubicarla. Porque cuando nosotros queremos hablar, y voy a traer unas palabras de mi hijo. Esta mañana decía mi hijo, si los ciudadanos supieran que para salir a la calle, para gritar, uno no tiene que gritar arengas, tiene que conocer la historia, hay que leerla, hay que leer. Y me sorprendió porque casi no le gustaba leer, y creo que lo está haciendo como a mis espaldas, porque está preocupado y dice, si voy a salir a la calle, yo tengo que saber qué es lo que voy a decir, no es gritar por gritar. Y es así como he invitado a Jaime Andrés Arias también, que pertenece a estos grupos que en su momento fueron grupos partícipes del conflicto armado en Colombia. Pero también quiero saludar a Garbelli. Garbelli está desde Toribío, Cauca, desde una vereda. Garbelli es un gran líder que trabaja con nosotros y que ha sufrido persecuciones, señalamientos, que no puede hablar. Por lo tanto, si no se puede conectar a nosotros, es porque simplemente se limitará a escuchar y a mirarnos, porque el entorno no se lo va a permitir por la coartación en la libertad, ya que él está en medio de lo que uno puede decir para Oscar, para José Abel y para todos los que nos acompañan, en una zona como lleno de minas, ¿no? Que todo el mundo escucha qué habla y qué no habla. Así estamos. Volvimos a esa Colombia, a esa Colombia. Entonces, era importante traer este otro lado para que nos demos cuenta que en el transcurso de la semana que tuve la posibilidad de intervenir en el Congreso el Día de las Víctimas, fui enfática en que el Parlamento Global Hispano acompañará los procesos de paz que se den en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, siempre y cuando estos no vayan encaminados a premiar al victimario, creándoles partido, ratificándoles derechos constitucionales y premiándolos con Senado y Cámara, porque hacia allá va el proyecto que ya cursa en el Congreso de curules para la LLN y las disidencias. Eso es delicado, es muy grave, porque ni siquiera hay un principio de igualdad en la guerra y en el proceso de paz. Entonces quería traerles a ustedes para que entiendan que el indigenismo y la democracia no se pueden desligar de estos factores: autodefensas, FARC, ELENOS, Marquetalia y el gobierno de Gustavo Petro. Tenemos que, como colombianos, aprender a hacer trabajo en equipo, aprender a trabajar unidos y reconocer en las otras personas de que
todos somos humanos y podemos tener defectos y problemas, y que vale más las 20 o 30 cualidades que tenemos que los 1 o 2 defectos en que nos hacen dividir. Entonces es que nos concentremos en las cualidades y en los valores que tienen todas las personas y tratemos de trabajar unidos. Entonces mi pregunta para Diana es esa: si ve que sea posible en Colombia que logramos hacer una unión entre las diferentes fuerzas de derecha para combatir esa intromisión frontal del comunismo en Colombia. Y la otra pregunta sería, ¿qué recursos están viendo ustedes que están necesitando y en qué nosotros los podemos apoyar? Bueno, la primera, yo quiero saludarlo muy respetuosamente, señor Carlos, agradecerle por esa preocupación, expresarles a todos ustedes que sí es posible unirnos, pero para unirnos pienso que, y eso lo hemos hablado, y hemos llegado a un consenso como comunidades, y es que aquí ya no podemos hablar de una derecha, tenemos que hablar como país, tenemos que hablar como compatriotas. Aquí nos tiene que doler nuestro terruño, aquí nos tiene que doler donde nacimos y donde quedó guardado el ombligo, donde se lo hubieran ido a tirar, pero es su terruño. Yo soy patoja, soy payanés, siento dolor de región, soy caucana. Entonces, cuando nosotros hablamos de que cómo desde derecha, yo pienso que aquí no ha habido una derecha. Se confundió la ideología de derecha. Se nos perdió en el camino. Hay que comenzar a construirla. Porque si tuviésemos derecha, Petro no hubiera ganado. Empezando por ahí. Porque la derecha no tiene estrato social. Qué pena decirlo, pero lo dije en Medellín. Hubieron campañas de candidatos que ni siquiera nos invitaron al estrato 1, 2 y 3, porque pensaban que el 4 y 5 era que iba a votar por él, y resulta que el 4 y 5 votaron por Petro, y los que pusimos el muerto, los que guerreamos en las regiones, los que creíamos éramos estrato 1, 2 y 3. Entonces, nosotros nos sumamos a la unidad nacional, a la reconstrucción del tejido social en Colombia y a construir una plataforma ideológica que propenda por la democracia, la libertad, el orden, desde la diversidad cultural, pero sin exonerar la libertad religiosa y de cultos. Porque nosotros vivimos persecución religiosa y se nos va a venir esa persecución religiosa a Colombia, como pasó en Nicaragua, como va a pasar en otros países. Entonces nosotros nos abocamos a decir, oiga, vamos a apostarle un proceso social donde rompamos estigmatizaciones y donde todos somos iguales, porque las nefastas reformas del señor Petro le van a caer al negro, al indio, al blanco, al grande, al chiquito, al liberal, al conservador, a todo el mundo. A todos nos va a doler, a todos nos va a tocar el bolsillo. Entonces, sí queremos y sí le apostamos a la unidad. 2. Este sector que apenas están conociendo ustedes, siempre se ha movido por bolsillo propio y por eso las peleas, las luchas han sido muy desiguales e inequitativas, porque nosotros no tenemos lo que ellos tienen, que es el poder económico. Ahí está la falencia, no tenemos poder económico. Los que nos han aportado para una marcha, para salir, ahora que queremos venir 500 indígenas a Bogotá, a decirles, aquí estamos los indígenas
que no estamos de acuerdo con reformas, que no estamos de acuerdo que entreguen 2.6 billones para que el CRIC, con su mal cuento de su guardia indígena, haga lo que está haciendo en el Caquetá el día de ayer. No, hace 2 días en el Caquetá. La guardia indígena se fue a sacar a la comunidad, 5 por familia, y se los llevaron en los diferentes pueblos, supuestamente bajo el tema de la famosa minga, y se los iban a adoctrinar. Primero el adoctrinamiento, y luego viene el reclutamiento, y nadie se pronunció. Señor Carlos, y para todos los que me están escuchando, cuando a mí me escriben y me dicen, mira lo que está pasando, porque ahí están las fotos, ahí está cómo sacan a la población civil, y la banderita rojo y verde, y les cuento que el coordinador de la guardia, que por ahí salió en una entrevista y altamente reconocido, le colocó una granada a la mamá, iba a matar a su propia madre con una maldita granada. Esa es la identidad cultural a la que nosotros nos oponemos. Ya lo entrevistaron y les traigo otra noticia. Ofunchi es un delegado en Estados Unidos que ha venido haciéndole seguimiento al proceso de paz, y el señor piensa que en Colombia los soldados son malos, los policías son malos, van a matar a la izquierda, pobrecitos los indígenas, pobrecitos los campesinos, pobrecitos. Él es el que todavía le va a contar a Estados Unidos y siguen matando a una izquierda, cuando realmente esta es una izquierda que nos va a silenciar a todos. Una izquierda que nos va a acabar si nosotros no nos ponemos las pilas. Entonces, don Carlos, para concluirle en esa segunda pregunta y ser concreta, porque creo que sigue don José Abel y ya mire a Jaime, es decirle a usted que este dolor de patria tiene que tener una unidad, una coordinación. Nosotros damos la pelea físicamente, pero requerimos de que aquellos que por diferentes circunstancias no pueden estar físicamente se solidaricen con nosotros. Miren, quien les habla ha vivido en una constante huida, porque mis posturas son muy claras, muy radicales, muy contundentes. No soy de las mermeladas, al pan pan y al vino vino. Es como las frases que se dicen en los pueblos, hablemos a plata limpia, a calzón quitado, que así nos entendemos. Pero nunca he sido del lenguaje suavecito, de que hagámonos pasito porque esto no nos gusta. No. A las cosas se les llaman por su nombre y se atacan por su nombre. Pase lo que pase. El 22 de abril, que he sido reiterativa en solicitar acompañamiento físico y si se puede económico se les agradece, es porque estamos impidiendo que destruyan el país. Estamos impidiendo que ya no podamos volvernos a ver. Que después de que el señor saque un proyecto de ley, un decreto y lo avalen, el celular ya no va a ser seguro. Ya no nos vamos a poder mirar en WhatsApp, ni en Zoom, ni en nada, porque nos van a empezar a escuchar. Algunos ya estamos perfilados, pero yo sí la tengo clara. Hace 3 días he recibido amenazas muy claras, y no tengo miedo. No tengo, y nos quieren impedir salir el 22 de abril, por eso nos trajeron a los indígenas a Bogotá, pero ya entendimos que era por el Foro de Sao Paulo, que hoy termina su reunión para poder llevarse insumos creo que va a ser en Brasil, o no sé en dónde se vuelven a reunir para decir, América Latina se somete al Foro de Sao Paulo. ¿Cómo así? ¿Y a qué hora fue eso? Crear conciencia, señor Carlos y Jaime, que lo sabe más que yo, Cecilia, que es víctima y que lo ha vivido, no es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Voy a repetir una frase que una vez me dijo un caballero. Mujeres como tú no pueden enamorarse, porque no hay un hombre que aguante el voltaje o que diga, las mujeres como tú viven solas, y no le di la razón en su momento.
pero ahora sí se la doy. Y estoy de acuerdo. Mujeres como yo se casan con el proceso. Mujeres como yo dejan un legado para que mis hijos sí se den cuenta que aparte de haber parido hijos, tuve la capacidad de parir y defender a mi patria. Así mis hijos no les gusten, porque hay unas hijas que ni les gusta, pero no me importa, ya estoy vieja, venga para acá, que esta es mi lucha. Y los invito a todos los que están aquí a construir historia, a hacer historia, a que el 22 de abril demostremos de qué estamos hechos, porque el 22 de abril los caucanos vamos a demostrar de qué carajos estamos hechos. Y no nos vamos a parar de la Plaza Bolívar. No hasta que este gobierno nos diga que somos parte del Estado. De ese Estado que Jaime hace 5 minutos decía, nos olvidó y nos obligó a tomar las armas. Y hoy no nos quiere escuchar tampoco. Y yo sí le digo, porque no le he preguntado, pero después se lo pregunto, y si no se lo pregunto, pero se lo voy a decir a Jaime y al otro compañero Oscar. Oiga, qué diabélico ese acuerdo que van a suscribir, o ese llamado, o esa reunión con Gustavo Petro, para que lo llamen a todos los excomandantes de las AUC, les cierren los procesos y luego se nos viene el genocidio de los excombatientes de las AUC, porque los perfilaron, los metieron en una línea. Porque a mí no me vengan a decir que no. Pero fueron un mal necesario para algunos sectores en un momento de la vida, en un momento de la historia. Sí, señor. Y hoy, esa anarquía en la que estamos sometidos, es que hoy hay una contradicción entre la paz total y el inicio de la guerra. Y lo digo y respondo por mi departamento. Hoy, y lo ratifico porque lo dije en la comisión primera del Congreso, antes de que pasara. Lo dije hace 4 meses y no me creyeron. Y desde hace 4 meses no cesa la violencia en mi tierra. El proceso de paz total es el inicio de la toma de armas de la población, que nunca nos armamos, que nunca empuñamos un arma y no matamos a nadie. Pero nos van a obligar a hacerlo, porque este gobierno, con su paz total, premió la delincuencia y callará la verdad. Y no se contará la historia. Pero Diana Perafán, con Florentino, con Ernei Noscue, con Israel Gogó, con una Cecilia López, con una Ana María, con un Foro Colombia Libre, contará la historia y hará historia en este país, porque qué duro que le va a quedar a este gobierno entregarnos al progresismo. Lo lamento por los que entregaron las armas y que hoy no tienen derechos constitucionales, pero ese revivir de sus derechos constitucionales les va a costar la vida a ustedes o a sus familias. Y nadie los va a llorar, porque si hay algo que la sociedad colombiana no ha podido entender, es que no hemos perdonado, porque es muy difícil perdonar cuando nos decepcionan, cuando nos defraudan, cuando nos engañan, y más cuando nos asesinan. Y más difícil, porque ese proceso de paz fue una mentira y un engaño, y eso generó odio en el corazón de los colombianos. Y esas verdades hay que gritarlas, hay que decirlas sin populismo, que es lo que han querido hacer para adueñarse de marchas sociales, como es Foro Colombia Libre, como es el Parlamento Global y como es estas comunidades indígenas que estaremos el 22 de abril. Excúsenme todos ustedes, pero cuando hablo de esto, que me duele en el alma, hombre, hablo un poco duro, sabrán disculparme, pero es que es la voz de un pueblo que ya nos están matando en silencio, nos persiguen y nadie nos defiende. Los tenemos a ustedes y a las redes sociales para no dejarnos silenciar y que la verdad no sea ni modificada ni maquillada, pero que tampoco sea silenciada. Muchas gracias. Por favor, señor Borja. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Borja Ares. Conocí a Diana a través del Parlamento Global Hispano. El Parlamento Global Hispano es una iniciativa que surgió de un caballero de Huelva, del sur de España, de mi región, Andalucía.
básicamente para crear un marco de cooperación internacional de los ciudadanos hispanohablantes. Es un hecho que somos una comunidad, cuanto menos una comunidad lingüística, pero poco más. Tenemos unos lazos muy complicados entre nuestras naciones, no solamente para con España, sino entre las propias naciones hispanoamericanas, no por mencionar la propia Guinea Ecuatorial, que es nuestra hermana africana, que está por la mayor un poco olvidada. Entonces, en el Parlamento Global Hispano llevamos a cabo elecciones donde la gente libremente presenta su candidatura para ser diputado y los ciudadanos hispanos votan y eligen a sus candidatos, siendo 5 por nacionalidad. Ahora tenemos 2 candidatos colombianos ya electos. Uno de ellos es mi queridísima Diana, que bueno, que están dando a conocer al Parlamento, no solamente a mí, sino a todos los compañeros de distintas nacionalidades que hay allí, la realidad que se vive en Colombia. Es una realidad tremendamente compleja la vuestra, es algo, a mí me costó mucho tiempo empezar a comprenderla y aún me considero tremendamente ignorante para con lo que ustedes viven. Pero bueno, poco a poco se va dando a conocer. El Parlamento está abierto a proyectos, a propuestas. Cualquier ciudadano, no solamente los diputados, pueden presentar proyectos de actuación para el Parlamento. Pues nosotros trabajamos en base a proyectos. Tenemos una visión muy pragmática de la realidad. Entonces nosotros trabajamos por la consecución de objetivos particulares. Entonces no quiero detallar mucho porque la verdad es que uno se pone, es un proyecto bastante grande, conformado por unas 200 personas más los diputados que están ahora mismo ya formando el primer gobierno. Hemos tenido las primeras elecciones hace poco, vamos a tener otras dentro de 3 meses hasta conformar el primer plantel de 71 diputados. Yo os invito a que si os interesa el proyecto vayáis a nuestro canal de YouTube, que se llama Parlamento Global Hispano, o en nuestra página web parlamentoglobalhispano.com. Por supuesto, si tenéis alguna duda yo la respondo encantado. Me ha parecido efectivamente que iba completamente en sintonía con lo que somos nosotros, que es entender que nuestros problemas locales a menudo tienen, si no reverberaciones, incluso orígenes internacionales, y que son mucho más colectivos nuestros problemas locales en muchos casos de lo que parece. Desde luego, lo que es una realidad que yo considero innegable es que cuando uno aplica la presión de 600 millones de hispanohablantes que somos, se ejerce mucho más cambio, se tiene mucha más fuerza que si uno aplica la poca presión en muchos casos local, por ejemplo, en el caso del tema indígena de Diana, ¿no?, que existe. Que el ministro de Salud sea una persona que sea médico especializado en salud pública, que el ministro del Trabajo sea una persona que tenga empatía por la población colombiana. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar, reclamar lo fundamental de Colombia y exigírselo a los políticos, exigírselo a cada senador, porque él está allí, es representando al Congreso y al Senado. No se va a hacer amigos, allá se va a pelear por los intereses de las comunidades que lo llevaron allí. Entonces, yo pienso para culminar que agradezco a todos, claro, el testimonio. Nosotros no podemos ocultar la verdad, no podemos dejarla que la borren de las redes. Tenemos que presentarla todos los días para que sea esa red en la historia que muestre la verdad, que muestre a los mentirosos. Y tenemos que ser más participativos en la elección, tenemos que ser más participativos en la empatía por nuestros semejantes, nuestros compañeros, que no nos busquemos la pelea entre nosotros y que al contrario, la palabra clave se llama integración, que nos aceptemos nosotros como colombianos como somos, que no tengamos el ego, que no queramos ser superiores a los otros, que no queramos pararnos en los hombros de los demás para sobresalir, que seamos soldados de la patria, que velemos por ella desde cualquier sitio, desde cualquier profesión, que velemos por ella. Así es que les agradezco. Soy el ex soldado profesional Rojas Archila Mauricio, víctima del conflicto armado
por las FARC, ONT, por Mina Antipersonal, defensor de derechos humanos, líder social y defensor de derechos humanos de Mipofancol Colombia, amante de mi sargento Espinosa. Quiero decirles yo a ustedes el tema tan preocupante frente a los soldados hoy activos y en retiro. La gran vulneración que nosotros tenemos, y también como mi líder Chavarro allá en Puerto Rico, Caquetá, a quien hoy es amenazado por las FARC, desprotegido por el gobierno, desprotegido por todos los entes, y el cual no se le ha logrado conseguir esa protección que él necesita. A hoy, en la fecha, 35 soldados en uso de buen retiro, asesinados y líderes sociales. A hoy, nosotros, como víctimas, seguimos siendo revictimizados por el mismo ministro de Defensa y el mismo señor terrorista presidente, al cual no reconozco en mi calidad de defensor de derechos humanos. Quiero expresarles a ustedes que somos nosotros los que prácticamente doblegamos en un gobierno a las guerrillas a negociar con estos gobiernos colombianos. Y a libre albedrío dejan que las guerrillas, las diferentes guerrillas y también los grupos narcotraficantes como Clan del Golfo y otros grupos más asesinen a nuestros soldados que ya han salido a disfrutar de una asignación de retiros o unas pensiones. Qué triste que muchos vemos la realidad de lo que está pasando en nuestro pueblo con las bases fundamentales y la columna vertebral de la democracia en una nación, y que muchas veces se haga caso omiso. Por eso yo me uno a esta labor en total apoyo de mi doctora Diana. La admiro como una mujer valiente, como una mujer guerrera, y discúlpenme todos, porque tiene ovarios para hacer lo que está haciendo y lo que a muchos de nosotros los hombres nos falta en este país, y para tener ese reconocimiento. Hoy hago ese reconocimiento en nombre de Mipofancol Colombia, mi doctora, quienes somos los que también llevamos una lucha y una esperanza por lograr un objetivo, y es acompañarla, de usted también, doctora Diana, y también decirle que nosotros sentimos hoy mucho desde las afueras, desde que dejamos las armas para defender esta nación, para defender este pueblo, que hoy estemos viviendo esto mismo, pero que estamos siendo muy vulnerados también, que estamos siendo atropellados por la misma nación que nosotros, o por esta misma que nosotros defendimos, y que hoy nos desconocen, cuando nos hacen ver como los malos de todo, cuando nos cambian la historia, cuando vienen como el padre de la Rux, que insolentemente nos hace ver como los criminales a nosotros, y a los criminales los hace ver como los ángeles. Qué triste. Y decir que quiero que también coloquen ustedes y estén pendientes de cómo nos están asesinando a nuestros soldados en uso de buen retiro, y cómo nos quieren vulnerar también en las prestaciones, cómo nos quieren en una deuda histórica que la nación tiene, y que estos gobiernos anteriores han dejado para con los soldados voluntarios y los soldados profesionales, y que hoy nos quieren desmejorar aún más. Yo les quiero dar a conocer esa problemática, y que nos enteremos a fondo antes de que muchos reclamemos otras cosas y que se hagan llamar como líderes de la reserva, a que conozcamos el verdadero problema de nosotros, los soldados voluntarios, los soldados profesionales, que hoy dicen que gozamos de pronto de una pensión digna, cuando no es una pensión digna, cuando es una asignación de retiro que le tememos que nos vayan a destruir con estas reformas pensionales. Es un gusto y un agradecimiento muy grande a la doctora Perafán. Bueno, quiero agradecerte por este espacio. Gracias a cada uno de los que han intervenido. Quiero invitarlos para que no nos cansemos de marchar, no nos cansemos de hablar. Por favor, Mauricio, Lina, Cecilia,
No pierdan la esperanza. Esa no se puede perder. El camino el camino ha sido difícil y lleno de dolor y de tragedia. Pero es que esos momentos difíciles nos hicieron fuertes. Y hay que ser fuertes. Lina, tienes que ser fuertes. Cecilia, tienes que ser fuerte. Mauricio, y para cada uno de aquellos que son víctimas, la tragedia, la pérdida aún de una parte física de tu cuerpo, como lo dice Mauricio, el castrarle la dignidad a una mujer, nos tiene que hacer fuertes. Tenemos que construir de nuestra tragedia un discurso político que nos permita que el que viene atrás sepa que no está solo. Sobre las ruinas nos levantamos, y esa es la diferencia del colombiano, que el colombiano se cae, nos golpean y nos paramos. Yo los invito a levantarnos. El 22 de abril vamos a hablar, vamos a marcharnos, vamos a sostener. Pero también, y lo sabe Borja, y ahora se lo transmito aquí a mi amiga Nidia, solicito plenamente el acompañamiento de los colombianos en el exterior para ir al cónclave de pueblos indígenas, para ir a la CIDH, a que conozca la verdad de las víctimas, a que los escuchen. Es que no es Diana, tiene que ir Cecilia, tiene que ir Lina, tiene que ir Mauricio. Diana y el Parlamento Global es simplemente un canal, pero ustedes tienen que ir allá. Con Borja hemos dicho, y se lo he dicho en múltiples ocasiones, quiero ir a España, quiero ir al Parlamento Europeo, quiero ir a la Corte Penal Internacional, que escuchen las verdades. Ay, que las cortes no sirven, no me desmotiva eso. Pero el pueblo tiene poder. Y les cuento algo, cuando nos movemos en conjunto sobre estas verdades y dejamos que Dios lleve la canoa y lleve la batuta, el tiempo de Dios es perfecto. Y la verdad, para que hagamos la terapia, si tú coges el corcho y lo tiras al océano, el corcho flota. Así es la verdad. Nos intentan hundir y salimos. Nos vuelven a hundir, volvemos a salir. Esa verdad va a salir. Y termino con dos situaciones, y es, Cecilia hablaba de la oración. Nosotros tuvimos una situación, las comunidades de la masacre del Nilo, éramos como solamente 10 personas, y tuvimos un momento muy difícil de confrontación. Querían hacernos confrontar con la policía acá en Bogotá porque reclamábamos nuestros derechos. ¿Qué hicimos nosotros? Nos arrodillamos y nos pusimos a orar y a cantar coros. Desarmamos a todo el mundo. Y nadie creía, y decían los policías, yo no le puedo pegar a un cristiano, es imposible. No, es que no tenemos por qué. Miren, la fuerza del Espíritu Santo es grandísima. Claro. Lo logramos. Y que las víctimas del Nilo dialoguen con quien en su momento fue su mayor victimario y lo perdonaron, como fue Villa Zapata, como ahora las mismas víctimas defienden a la policía. Eso es obra de Dios. Eso no es de obra del humano. Eso es de Dios. No cree en Dios, pues cree en Dios y escoja la religión que quiera, pero cree en Dios porque Dios existe. Sí, señor. En el tema del Congreso, mi querido amigo Borja, le comento que presentamos la certificación de que éramos miembros del Parlamento Global, y fue muy terrible que el presidente de la Cámara mandara a sacar a 5 personas en estado de discapacidad. Sí, gracias. Había uno en silla de ruedas, uno mutilado, otro en muletas,
la otra persona tiene un trauma, secuelas de un trauma craneoencefálico, que él te mira y resulta que no te está mirando. Y lo sacaron como sacar cualquier basura. Obligó a la policía y la policía no sabía qué hacer y gritaba el presidente: ¡sáquenlos! Y los del Partido Comunes, felices, toteados de la risa. Cuando me hice a un lado, resulta que dice Racero: esa intrusa la sacan. Lo miré y le dije: yo estoy quieta, yo vengo por veeduría internacional, que te saquen, que te saquen. Los miré y me agaché y dije: bueno, permiso, no vamos a confrontarnos, no es necesario. Salimos. Esto nos quiere decir que no estamos en un buen escenario. Y lo que se iba a hablar ahí eran las relaciones internacionales de Colombia con sus demás países, con sus países vecinos, porque quieren colocar ministros y viceministros comunistas. Eso es lo que pretenden. Nos quieren encerrar en el comunismo para cambiarnos la constitución, cambiarnos la dinámica y volvernos progresistas e implementar bajo el Plan Nacional de Desarrollo los 10 o 14 puntos de la agenda del Foro de Sao Paulo. Por eso no podemos permitir el Plan Nacional de Desarrollo. Estas son nuestras realidades. Como ya es muy tarde de ambas partes, yo quiero agradecerles por este espacio. Y antes de volver a un conversatorio, pensemos cuándo me reciben o cuándo reciben a un delegado en Estados Unidos. Cuándo les ayudamos a llegar a estas víctimas, antes de que nos las asesinen, como quiere pasar con el líder del Caquetá, ¿por qué no los llevamos a Estados Unidos? A que se escuchen las verdades. Ellos son los que tienen que ir. Ellos son nuestros invitados de honor. Que este conversatorio y que ustedes se conviertan en los protectores, como lo va a hacer el Parlamento Global Hispano, de las víctimas reales de este país, de lo mal llamado aquí no hay guerra, aquí hubo una confrontación. Han medido fuerzas y ahora nos quieren llevar a la guerra. Eso es lo último que quería decirles. Mi gratitud, cuando me inviten, aquí estaré. Y sean ustedes los gestores para que la verdad llegue a donde tiene que llegar.